Queridos hermanos, una vez más nuestro saludo fraternal en este nuevo día. Tenemos la lectura de la palabra del Señor hoy en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4 y el verso 1 y 2. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una pequeña vasija de aceite. Hasta aquí la lectura de la gloriosa palabra del Señor. A veces pensamos, el tema de esta mañana vamos a llamarlo las cosas pequeñas de Dios. A veces pensamos equivocadamente que Dios necesita cosas muchísimo, muy grandes, un ejército, muchas cosas para tendernos la mano, para ayudarnos. Esta viuda, cuando se dice viuda, la persona que perdía a su esposo quedaba desamparada en Israel. Pero se fue a buscar al profeta, no fue a buscar la oficina del Estado, se fue a buscar la respuesta en las manos de Dios. El profeta representa a ese Dios maravilloso que hemos conocido a través de las Escrituras. ¿Qué tienes en casa? Creo que ya había agotado todos los recursos y solamente le quedaba un poquito de aceite. Y el profeta le dio unas instrucciones para que se encerrara en su casa con sus hijos. Primero que todo aprendemos la necesidad de obedecer a Dios, la necesidad de encerrarnos con Dios, de buscar a Dios, su gracia, su fuerza, su fortaleza, su poder. Y segundo, le enseñó a sus hijos a trabajar. Y tercero, la fe hizo lo que ella necesitaba. Ese poquito de fe era suficiente para obtener la respuesta de Dios. A veces pensamos equivocadamente que Dios necesita cosas muy elevadas, muy grandes, para darnos una respuesta. Pero no, Dios lo que necesita es que pongamos nuestra fe, así no sea muy grande, y ahí todo lo que pidiereis en mi nombre creyendo, lo recibiréis. Aquí hay otro texto que quiero citárselo a nuestros amables oyentes. En el santo libro de Éxodo 14, verso 13, textualmente aparece un versículo ahí. Y Moisés dijo al pueblo, al borde del mar rojo: no temáis, estad firme y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Fíjense bien ustedes que la respuesta de Dios para la mujer viuda estaba representada en un poquito de aceite. Cuando el pueblo de Israel llega a la orilla del Mar Rojo, el faraón venía detrás con el propósito de acabarlos. Adelante estaba el Mar Rojo. Pero recordemos que Moisés llevaba viudas, ancianos, niños de pecho, los animales y tantas cositas. ¿Y cómo se iba a atravesar el mar? Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Y Moisés se acordó de la varita, algo tan pequeñito. Y dice que el Señor le dijo: extiende la varita sobre el mar. Y el mar se abrió en 2 partes y apareció una avenida pavimentada. ¿Ah? ¡Qué precioso esto! Y pasó al otro lado del mar. Pero observemos que con esa varita
incendió a Egipto, lo destruyó, desafió a los hechiceros de Faraón y convirtió en culebras la vara y destruyó las culebras de los demás magos y hechiceros. Abrió el mar, sepultó a Faraón y sacó aguas de la peña. No necesitamos cosas muy grandes, necesitamos tener un poco de fe para creerle a Dios. Si miramos el caso de David, con una piedrita pequeñita, más el conocimiento gigantesco del poder de Dios, se enfrentó al gigante y le arrancó la cabeza. Y con una quijada de asno tan pequeñita, destruyó a 1000 filisteos. En Jezreel llevaba 3 años y medio sin llover. ¿Se imagina usted, querido hermano, querido oyente, cómo estaría esa tierra? 3 años y medio sin llover. Se imagina que la tierra estaba descuartizada, convertida en terrones, no había agricultura, los animales hubieran muerto de hambre, etcétera, etcétera. Pero Elías subió a la montaña lleno de fe, de convicciones profundas en Dios. Y dice la Biblia que le dijo a su siervo que subiera a la parte más alta de la montaña y esperara la respuesta de Dios. Y finalmente, después de varias subidas y bajadas, este hombre, ayudante, secretario del profeta, bajó y le dijo, veo una nube como del tamaño de la palma de una mano, ni siquiera como del tamaño de la mano, sino de la palma de la mano. Y el profeta le dijo, ve y dile a Acab que corra, porque gran lluvia viene. Con esa, escúcheme bien, querido hermano, con esa nubecita del tamaño de la palma de una mano, hizo llover cuando no llovía más de 3 años y medio, y la tierra se llenó de la bendición de Dios. Entonces, con ese poquito de aceite, la viuda salió de la pobreza, liberó a sus hijos y construyó un negocio de venta de aceite puro de Israel. Finalmente, encuentro un versículo para que usted hoy haga exactamente lo mismo. Allí en el capítulo 17 de San Mateo, el versículo 19 dice, viendo entonces los discípulos Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos reprender esos demonios? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un granito de mostaza, escuche, que es la más pequeña de todas las semillas, diréis a este monte, a este problema, a esta tragedia, a esta enfermedad, a esta dificultad, pásate de aquí a la mar y se pasará y nada será imposible. En esta hora, Dios nos invita a meditar profundamente en las cosas de Dios. No sigas creyendo que se necesita un ejército para conmover a Dios. No, lo que necesita Dios es un poquito de fe. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, ese árbol se convertirá en un sicómoro enorme, donde vendrán las aves del cielo a hacer sus nidos y las bestias del campo a percibir su sombra. Hoy nos invita Dios a doblar nuestras rodillas, a meditar profundamente que Dios no necesita de nosotros sino un poquito de fe, y ahí lo tendrás dándote respuestas a todas tus aflicciones. Un abrazo y Dios les bendiga.